ahorita tengo el cabello súper seco, súper destruido, súper desnutrido, súper de todo. Y hay una receta que yo hago cuando tengo estas situaciones como que bien extremas y se las voy a compartir el día de hoy. Vamos a necesitar nada más 3 ingredientes súper básicos. El principal es la sábila o el aloe vera. Este yo lo corté de mi patio ayer y lo dejé reposando de esta manera, así hacia abajo, para que pueda sacar todo el yodo y que no nos vaya a manchar ni a causar efectos secundarios ni nada de eso. Le voy a enseñar también la manera más fácil que he conseguido para cortarlo y para quitarle todo el cristal para poderlo aprovechar lo mayor posible. Aparte de esto, vamos a estar utilizando aceites. Los que tú tengas en casa, por favor, no vayan a utilizar aceite de comer, esos no, pero pudieras utilizar aceite de oliva, aceite de almendras, aceite de aguacate, aceite de argán, aceite de jojoba, de romero, de lo que tengas en casa. Yo voy a utilizar estos dos. Voy a utilizar un poco de este que es aceite castor oil o aceite de ricino, y también voy a utilizar un poco de aceite de jojoba. Pero como te digo, tú puedes utilizar el que tengas a la mano. Para poder cortar nuestra sábila de manera súper más fácil, te voy a mostrar el siguiente truco. Podemos cortarlo con un pelapapas, esta parte. Así rápidamente ya sale y no tenemos que estar allí pendientes para no dañarnos las manos y toda la cuestión. Y de esta manera también se desperdicia muchísimo menos que con el cuchillo, que siento que se desperdicia un poco más. Y ahora vamos a cortar pequeños trozos de nuestra sábila para poderle sacar el cristal de manera más cómoda. Le van a tomar uno de los trocitos de la sábila, lo van a colocar de esta manera, hacia arriba en vertical. Lo vamos a abrir por todo el centro y vamos a cortar unas lineecitas y luego hacia el otro lado para hacer como unos cuadritos de esta manera. Ahora pueden hacerlo de dos formas: con el cuchillo vamos a ir quitando las cristales de la sábila, o con una cucharilla, y lo que vas a hacer es simplemente ir arrastrando de esta manera. Como cortamos antes unos cuadritos, va a ser muchísimo más fácil sacar la sábila. Fíjense que rápidamente ya tenemos allí los cuadritos en la mano. Los voy a ir colocando en un envase, que es donde vamos a hacer la preparación. Me gusta hacerlo más con la cucharilla porque con el cuchillo tengo riesgo de cortar también la parte verde, que no la queremos utilizar. Y si se dan cuenta, es súper sencillo porque ya está cortadito todo muy bien. Y fíjense que queda totalmente limpio, libre de cristal. Todo el cristal lo estamos utilizando. Voy a hacer el mismo procedimiento con todas las sábilas. Vamos a colocarle allí los aceites. Como les digo, yo voy a utilizar este de castor oil y le voy a colocar un gotero de estos llenos de aceite de jojoba. Así que está bien. El aceite de jojoba es buenísimo para los cabellos finos, quebradizos, que están así como muy débiles. Ahora lo que voy a hacer es triturar todo esto. Pero qué escandaloso eres. Esto se va a empezar a hacer como una espuma y se va a empezar como a poner más líquido. Es totalmente normal, lo estás haciendo bien. Pero cuando lo veamos ningún grumo y esté así totalmente líquido, apagamos el batidor. Ahora, para poderlo utilizar se supone que es mejor hacerlo con el cabello limpio. Pero yo detesto tener el cabello limpio y ensuciármela para después tenerme que lavar, o sea, no me parece lógico. Entiendo el por qué se debería hacer así: si está limpio, absorbe mejor los nutrientes y la cuestión, pero no me voy a lavar el cabello 2 veces, qué flojera. Entonces lo que vamos a hacer es aplicárnoslo en el cabello sucio. Me divido el cabello y voy a agarrar un poquito de esto. Esto es fácil, es simplemente agarrar, frotarlo en las manos. Fíjense que es súper sencillo esta manera de aplicarlo. Hay unos que, como les comento, quedan como muy grumosos y quedan como los pedacitos y todo en el cabello luego de lavarlo y no es nada cómodo. Imagínense que yo tenía mi cabello limpio, me pongo esto, me lo voy a lavar y que después me quede sucio con los pedacitos de la sábila. ¿Ven que no es una buena práctica? Yo lo digo, eso es lo que yo digo. Voy a hacer énfasis
de medios a puntas, pero también lo pueden colocar en sus raíces, depende. Pueden colocar en el cuero cabelludo, depende. Si tienen cabello graso, asegúrense de no estar utilizando aceites que sean muy pesados, como el de coco, por ejemplo. No les había dicho, pero si sufren de frizz, esto también 10 de 10, nene. Bebé, según quién. Según quién. Voy a hacer como que énfasis en esta parte que es la que tengo decolorada porque the look of a stranger who has seen too much. Obviamente es la parte más débil. Si tú tienes cabello teñido o decolorado, puedes hacer énfasis en esas partes. Open up my chest, take everything I've got. Esto es un llamado para que Maneskin venga a Venezuela, por favor. Obviamente traten de separarse el cabello como que en partes pequeñas, finas, para que todo el cabello esté bien impregnado, bien empapado de la preparación. Rápido la vi lejos, se pintaba los labios y la copa como espejo. Y no me voy a perdonar si conocerte fue una causa perdida. La disco encendía y ella lucía nombre de Pilariana, pero él se llama Sofía. Ando manejando por las calles que me besaste. Ya lo veo que tenemos todo el cabello bien empapado. Nos vamos a hacer como una especie de moño y nos vamos a poner un gorrito plástico de estos así de baño o una bolsa. Lo vamos a dejar aquí como unas 2 horitas y luego nos vamos a lavar el cabello como de costumbre. Y aquí les muestro el resultado final de cómo quedó el cabello luego de lavármelo. Quedó muy suave, muy manejable y bastante brillante. Nos vemos en el siguiente video. Por acá se despide su diseñadora y pastelera de confianza. Chao, chao.